Buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el informativo que les trae todos los detalles de la actividad legislativa y las opiniones de los representantes sobre los temas de interés para los colombianos. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para nuestros televidentes que a esta hora nos acompañan en nuestra emisión semanal. Los invitamos a ver nuestros titulares. Inicia trámite de la reforma pensional en la Cámara. Gobierno Nacional informó sobre las medidas para enfrentar la ola invernal que afecta el país. Avanza proyecto que garantizaría la alimentación como derecho. A un debate de convertirse en ley de la República quedó la iniciativa que amplía y reforma la ley de víctimas del conflicto armado colombiano. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Comienza a ambientarse la discusión de la reforma pensional en la Cámara. En los últimos días fue designado el grupo de ponentes que iniciaron las audiencias públicas para socializar la iniciativa. Veamos cuáles son las inquietudes de la comunidad frente a este tema. El Congreso está de acuerdo en que el país necesita hacer una reforma pensional. El asunto radica en cómo podría hacerse, cuál es el mejor camino. Tiene puntos positivos, el desmonte de los subsidios, así sea de manera parcial. Nosotros no podemos seguir subsidiando pensiones altas o megapensiones. Eso revienta cualquier sistema. Me parece que el pilar solidario es cerrar las brechas, aunque no se necesitaba reforma pensional para ello. La presidencia de la Comisión Séptima ya designó un grupo de 10 ponentes de todas las colectividades bajo la coordinación de la representante Marta Alfonso, quienes ya estudian para el debate. Darnos la oportunidad de poder sentarnos y escuchar muy bien a los demás e invitarlos a que también participen, no es que solamente limiten, sino que también participen en las tomas de decisiones. El umbral de cotización a Colpensiones, la entrada en vigencia del nuevo sistema pensional que coincide con el año electoral y la falta de aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda son algunos de los puntos que generan controversia. Asistentes a la audiencia pública se pronunciaron. A los jóvenes nos van a condenar a no pensionarnos y además de no pensionarnos a una deuda gigante para poder sostener e intentar sostener esa pirámide. A Colpensiones y a los fondos privados de pensiones les van a dar la oportunidad de realizar cobros a perpetuidad. Ese artículo es inconstitucional. Pues esas son propuestas, el presidente ha hecho una propuesta, el Senado hizo otra propuesta, ahora en la Cámara empezamos a debatir y de esas propuestas ustedes saben que tenemos que escoger para que en la conciliación quede aceptada la propuesta de mayor consenso. Así las cosas, quedan alrededor de 5 semanas para que este proyecto cumpla con todo su trámite en la Cámara de Representantes. Los tiempos para rendir ponencia son menos de 15 días, que es lo usual que se suele dar en un proyecto de ley, incluso un proyecto de ley de algún congresista. Este que tiene tanta trascendencia, uno hubiera esperado que se dieran los tiempos suficientes. La Cámara tendrá que apretar el paso para que se pueda dar la discusión profunda de los 89 artículos que componen el texto. Y precisamente sobre la propuesta de la reforma pensional opinaron los representantes a través de sus redes sociales. Esta es Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Luego de su trámite en el Senado de la República llega la reforma pensional a la Cámara de Representantes. La iniciativa ya tiene designados ponentes en la Comisión Séptima, donde surtirá su primer debate en la Cámara Baja del Congreso. Ante el trámite de esta reforma, la discusión en redes sociales también se movió durante esta semana. La representante Marta Alfonso, quien será la coordinadora ponente, recibió con agrado la iniciativa a través de un video en sus redes sociales. Asumimos con disciplina, por tanto, esta responsabilidad, porque la consideramos necesaria para el pueblo colombiano, porque creemos que más gente se va a beneficiar de esta reforma, más colombianos, sobre todo los más humildes, los que menos ganan, pero sobre todo aquellos que nunca pudieron cotizar al sistema. El también ponente, el representante liberal Héctor Chaparro, expuso su trabajo para la discusión de la reforma, abro comillas. Iniciamos la semana en audiencia pública del proyecto de ley número 433 que busca establecer el sistema de protección integral para la vejez. Dialogamos sobre la reforma pensional y sus implicaciones para el país, cierro comillas. Los ojos de Colombia están atentos a lo que será el trámite de esta reforma que avanza ahora desde la Cámara de Representantes. ¿Ustedes qué opinan? El ministro del Interior, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y la ministra de Ambiente rindieron un informe sobre las acciones para enfrentar la llegada de las lluvias que ya afecta a varias regiones en el país. Los detalles con nuestra periodista Catalina Cadena.
Los congresistas pidieron explicaciones de las acciones para enfrentar el rompimiento del dique Caregato, que tiene a La Mojana inundada y con 254.000 damnificados, a lo que el director de gestión del riesgo indicó. Efectivamente, Caregato es una enorme preocupación. El contratista está en la obligación de cerrar el boquete, para eso se comprometió, ese fue el contrato que firmó, a él se le dio un adelanto y la unidad ha cumplido. El citante pidió acciones concretas para solucionar la situación a las familias damnificadas. Pero yo sí hubiera querido que frente al tema de Caregato, más allá de decirnos que al contratista le dieron 26.800 millones de un contrato de 130.000, nos dijera qué sigue. Porque es que hoy lo que yo veo es que hay una puja. Un gobierno diciéndole a usted le dimos la plata, cumpla, y el otro diciendo no me alcanza, no le hago. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero el ciudadano no se puede quedar con el problema. La preocupación es que ante la llegada de la ola invernal, que parece ser una de las más intensas en los últimos años, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no tenga la capacidad de reacción. Ahí hay una crisis por falta de planeación. Le hemos dicho al director que maneja lo que se llama el mayor contratadero de este país. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es una entidad que contrata de manera directa por la emergencia, por la celeridad con la que necesita atender diversas emergencias, desastres, riesgos y demás, pero eso ha sido instrumentalizado por algunos políticos de turno y pues por eso vimos todo este escándalo. Es importante decir que esto es un sistema del cual la unidad es la coordinadora, pero no es la única que lo integra. Están las Fuerzas Armadas, está la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, y todos los integrantes del sistema tienen esa capacidad de respuesta. Los congresistas solicitaron centralizar los recursos y articular con las entidades que permitan dar una respuesta inmediata a las emergencias que ya se vienen presentando en varias regiones del país. A un debate de convertirse en ley de la República quedó la iniciativa que amplía y reforma la ley de víctimas. El proyecto busca, entre otras cosas, mayor respaldo económico para esta población. Este proyecto, que busca reformar la ley de víctimas, está liderado por la Defensoría del Pueblo y tiene el respaldo general de los congresistas. El objetivo es proteger y reparar a las 10 millones de víctimas de la violencia que hay en Colombia. Las víctimas son lo que necesitan es, primero, su indemnización. Segundo, que haya una reparación integral. Tercero, que haya la restitución de tierras, se pueda acelerar. Tierras, compensaciones también en retribución a los BEPS o a la pensión, otras formas para que voluntariamente las víctimas digan, bueno, si no hay plata para mí, me pueden reparar de una manera diferente, voluntariamente, no de forma obligatoria. Cabe resaltar que hay otro proyecto que lidera la Unidad para las Víctimas y que también busca reformar a la actual ley. Sin embargo, desde el Congreso consideran que lo importante es unificar ideas y sacar adelante una iniciativa que traiga verdaderas soluciones. Lo que necesitamos es unificar todos los criterios para poder modernizar el sistema de reparación de víctimas y que esto pueda hacer parte hoy de las realidades de millones de colombianos que están esperando resarcir los efectos de la violencia. Habitantes de zonas como Nariño, Valle del Cauca, norte de Santander y Chocó, que han sido históricamente afectadas por la violencia, esperan que la reforma avance con éxito. Aunque Colombia es considerado autosuficiente en materia alimentaria, se estima que alrededor del 40% de la población le cuesta acceder a una canasta familiar adecuada. En la Cámara avanzó un proyecto que garantiza la alimentación como derecho. Unir esfuerzos entre los programas y entidades que garantizan la seguridad alimentaria y nutricional del país con el trabajo que adelanta la sociedad civil y comunidades organizadas en los territorios sería una solución para acabar con el hambre en Colombia. Y que con este proyecto se cambia para que campesinos, productores de comida, plazas de mercado, organizaciones que trabajan temas alimentarios en las comunidades y las instituciones puedan articular en una instancia que se llama Consejo Nacional para la Garantía del Derecho a la Alimentación y tomar decisiones conjuntas. Cerca de 15 millones y medio de colombianas y colombianos están en inseguridad alimentaria. ¿Qué significa inseguridad alimentaria? Que no tienen las 3 comidas al día, que no tienen la posibilidad de acceder a los alimentos. El proyecto establece medidas de transparencia y rendición de cuentas, el monitoreo de la política pública y la promoción de una alimentación saludable y sostenible. Ordenar todo el sistema alimentario en Colombia, crear un sistema que garantice ese derecho humano que es el derecho básico a la alimentación. Ahora a la plenaria de la Cámara le corresponde analizar esta iniciativa.
Asimismo, desde el Congreso se trabaja para entregarles buenas noticias a los campesinos. Se trata de la implementación de la jurisdicción agraria, que entre otras cosas mejorará la distribución de las tierras en el sector rural. La implementación de la jurisdicción agraria y rural fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara. Entre algunos de sus objetivos están cumplir los acuerdos de paz y mejorar el acceso a la justicia para las comunidades del campo colombiano. Vamos a decir los jueces, cómo operará, cómo funciona, cómo se articulan, el tema de los tribunales agrarios a nivel de los distritos judiciales. Buscamos con ello descongestionar desde el territorio con los jueces agrarios y después en los tribunales estas dificultades que se han presentado en materia de resolver el conflicto de la tierra, la propiedad. Una deuda histórica con el sector rural, donde se busca más justicia y equidad. Así cataloga la implementación de esta jurisdicción uno de los congresistas del Pacto Histórico que ha liderado esta iniciativa. Es una lucha que tiene más de 200 años, en el cual siempre los gobiernos progresistas queremos trabajar en este tema para darle más tierra a los campesinos y además formalizar cerca de 7 millones de hectáreas que hoy no tienen títulos de propiedad. El siguiente paso del proyecto será en la plenaria de la Cámara. Si se aprueba allí, pasará a sanción presidencial. Esta semana la representante Carolina Arbeláez se pronuncia acerca de las reformas que se empiezan a debatir, promovidas por el Gobierno Nacional. Esto es la oposición en Cámara. Hemos venido haciendo una oposición crítica pero responsable, una oposición con argumentos, constructiva, pero nos preocupa mucho lo que está pasando en torno a las reformas. 3 reformas en estos momentos se estarían discutiendo en la Comisión Séptima, si radican con mensaje de urgencia la reforma a la salud. No sabemos qué fue lo que se concertó con las EPS. Esta fue una concertación que se hizo a espaldas de los usuarios, a espaldas de los pacientes. Es por eso que hacemos un llamado a la comisión, a los congresistas, para que demos un debate responsable, que no permitamos ni le juguemos a ese mensaje que quiere dar el señor presidente de que supuestamente el Congreso no lo quiere dejar gobernar porque no quiere tramitar sus reformas. La Comisión de la Diversidad de la Cámara hizo seguimiento a los ministerios encargados de sacar adelante las políticas públicas para la comunidad LGBTIQ+. Veamos en qué se ha avanzado. Derechos laborales, violencia de género y acceso a espacios de participación son algunos temas que sirven de base para la creación de políticas públicas a favor de la comunidad LGBTIQ+ del país. En el mes de diciembre se va a expedir un COMPES con el plan de acción final de la política pública, pero mientras se expide este plan de acción es necesario hacer un plan de contingencia para ejecutar esas acciones que tanto está esperando la población. Voceras de diferentes ministerios enfatizaron en la importancia de adelantar este tipo de políticas y la necesidad que éstas vayan acompañadas de inversión. Estamos estableciendo un proceso para que la política pública nacional LGBTIQ+ llegue a los territorios. Esto implica que nosotros estemos haciendo varios encuentros con la población, pero sobre todo también implica que el DNP, que es la entidad encargada de emitir documentos COMPES de contenido LGBT, genere una política de Estado. Estamos yendo a las especies, a las empresas y verificando si en el momento de contratación están discriminando a las personas LGBTIQ+ por su orientación o su identidad de género. Estamos revisando que no las estén discriminando, que no las despidan por esa razón de sus identidades diversas. Este ministerio sí ha estado haciendo un trabajo muy importante de llegar a los territorios y de mirar en el marco de las capacidades que existen ahí, qué mecanismos se pueden garantizar y qué mecanismos se pueden diseñar para avanzar en la garantía de derechos de los sectores sociales. Desde la Comisión Accidental por la Diversidad de la Cámara de Representantes se seguirán todos los avances de los diferentes ministerios en la creación de mecanismos para la inclusión y protección de esta comunidad. Más de 3 millones de perros y gatos están en situación de calle en el país, pasando todo tipo de necesidades. Para controlar su reproducción fue aprobado en último debate la esterilización quirúrgica de estos seres. Este programa atenderá a animales que están en las calles, que se encuentran con población vulnerable como habitantes de calle, recicladores o trabajadoras sexuales, que estén en hogares de paso, animales potencialmente peligrosos o que tengan enfermedades de transmisión sexual. Así será su financiación. El Estado colombiano va a financiar en 100% los quirófanos móviles, las campañas de esterilización en municipios de categoría sexta, quinta y cuarta. Un 50% en categorías tercera y segunda
y los municipios de primera categoría y especiales tendrán que hacerlos con sus recursos propios. Lo que está buscando es que a través de este mecanismo legal se haga justicia animal y se pueda también mitigar enfermedades como la rabia. Yo solo quiero hacer la claridad o la petición al Ministerio de Ambiente de que esto se implemente sin restarle recursos a otros programas para proteger fauna silvestre, que también es fundamental, que no pensemos solo en los animales domesticables, sino que también pensemos en los animales y en la fauna silvestre que se ve afectada por la sobrepoblación de los animales que podrían ser domesticables. Por su parte, los tenedores de mascotas o que trabajan en lugares de bienestar animal expresan las ventajas que tendrá esta iniciativa. Responsabilidad del Estado, como tener un control poblacional tanto de perros y gatos en la ciudad. Me parece excelente, porque hay mucho animal, he visto mucho animal muy dejado en las calles. Me parece perfecta la idea porque pues así buscamos que hayan más esterilizaciones para perros y gatos para evitar pues natalidad y abandono y por parte pues sufrimiento para los mismos. Con la aprobación de esta ley, el Ministerio de Hacienda busca financiar al 5% de la población animal, lo que genera un costo de 32.000 millones de pesos, atendiendo a 150.000 perros y gatos anualmente. En la Comisión Sexa se discute una iniciativa para unificar los cargadores tanto de los celulares como de las tabletas, con el objetivo de reducir la basura tecnológica que generan estos elementos electrónicos. Veamos de qué se trata. Y es que Colombia genera alrededor de 20.000 toneladas anuales de residuos electrónicos que van a parar a los rellenos sanitarios, contribuyendo de esta manera a más contaminación. Se busca promover la producción de un cargador universal y frenar la producción de miles de estos para las diferentes marcas que, al terminar su vida útil, contribuyen al deterioro del ecosistema y representan más costos para los propietarios. ¿A ustedes no les ha pasado que tienen un celular y necesitan cargar y resulta que el otro tiene un cargador de otro tipo? Aquí lo que queremos es hacerlo homologable, es decir, un solo cargador tipo C sería el que tendrían de ahora en adelante todos los celulares. Eso es lo que queremos. Disminuir la basura electrónica, que según el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, posicionó a Colombia en los primeros lugares en Latinoamérica en la generación de estos elementos contaminantes, es uno también de los objetivos. Reducir la contaminación de cargadores en Colombia, ya que cada cargador que no nos sirve a nosotros lo estamos desechando, lo estamos botando y está rodando por cualquier parte del país. Es urgente tomar medidas, ya que según los últimos estudios del Milambiente reveló que si no se toman correctivas, el país estaría generando alrededor de 216.000 toneladas de basura electrónica en el año 2026. En los últimos días, el gobierno expidió el decreto para el incremento salarial de los congresistas. Sin embargo, actualmente, por iniciativa de varios legisladores, avanza un proyecto de ley que propone la reducción del sueldo de los parlamentarios. ¿Qué opina usted del sueldo que hoy tienen los congresistas en Colombia? Hombre, pues es muy generoso, demasiado generoso el sueldo de un congresista, es muy generoso. Sí, y debería ser un poquito más. ¿Por qué? Porque es que se trabaja muy duro. Nomás al hacer una investigación económica, con todas las de la ley tiene que hacerla un profesional. Entonces, eso cuesta. El salario de un congresista en Colombia quedó en 48.142.000 pesos. Un reajuste anual que se hace a través de un certificado que expide la Contraloría conforme al aumento de los salarios de los funcionarios del gobierno. Ahora, ese no es el sueldo neto, ya que con los descuentos de ley, es decir, retención en la fuente, salud, pensión y demás, el sueldo queda en aproximadamente 31 millones de pesos. Un salario similar al que, por ejemplo, tiene un magistrado u otros altos funcionarios. Ahora, si es justo o no, hay opiniones divididas, todo en torno a un proyecto de ley que busca precisamente bajarle el sueldo a representantes y senadores. El congresista debería ganar 23 salarios mínimos, más o menos, que sea más o menos equiparable al resto de países del mundo. Que la mitad de los congresistas tienen unas labores con las comunidades, tienen que moverse bastante, pero que se reduzca la mitad, creo que es lo justo.
Yo francamente considero que allí no está la respuesta a las necesidades que tiene el resto del país. Me parece que hay que cubrir muchísimos otros sectores, especialmente el tema de la corrupción. Y un elemento que no se mide, que es necesario medir para la asignación de salario congresista, el riesgo jurídico. Cualquier decisión de un congresista inmediatamente es denunciado. Si el congresista hace la labor que debe ser, es un salario que amerita, sobre todo quienes venimos desde los territorios a la capital. Para que el proyecto de bajarle el sueldo a los congresistas y altos funcionarios se convierta en ley, tendrá que pasar 2 debates más en la Cámara antes de que se acabe el periodo legislativo el próximo 20 de junio. Los reclamos de los habitantes de Yopal y los municipios vecinos por el retraso en la construcción y mantenimiento de las vías y especialmente de la doble calzada Yopal-Agua Azul motivaron una audiencia pública en esa ciudad. La obra, que se construye desde el 2018 a un costo que supera los 2.7 billones de pesos, comunica Villavicencio con el Meta con Yopal y Agua Azul en Casanare, en una extensión de 266 kilómetros que aún sigue en construcción y adecuaciones. De las situaciones que han venido presentándose en temas sociales, en temas ambientales, en temas prediales, en temas empresariales y laborales, con lo que concierne a la construcción de la doble calzada entre Yopal y Agua Azul y todo el tramo vial entre Agua Azul y el municipio de Villanueva. A su vez, las comunidades reiteraron sus quejas contra el concesionario, que no han sido atendidas desde el inicio de las obras. Nosotros como comunidad estamos denunciando que se han realizado una serie de atropellos, sobre todo en la parte predial, porque a la gente se le intimidó con el tema o la palabra expropiación. Las denuncias que hemos venido haciendo son precisamente las irregularidades, primero en planeación. Covioriente hizo un contrato con la ANI, con el Estado, pero ni siquiera sabía o había venido a terreno a ver todas las irregularidades que habían, y somos nosotros, los del Comité de la Doble Calzada, que hemos obligado a Covioriente a hacer, por ejemplo, todas las intersecciones. De otra parte, se revelaron inconvenientes que deberán responder ante el Congreso y el Gobierno por la falta de una respuesta concreta a las comunidades que se consideran seriamente afectadas. Les vamos a hacer seguimiento desde el Congreso de la República para que estos compromisos se cumplan en bienestar, obviamente, de toda esta región. Asimismo, estamos con el compromiso del control, debido al debate de control político, al ministro de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura y obviamente al concesionario, para que todo el trabajo que se ha venido haciendo y que se ha venido invirtiendo durante todos estos años verdaderamente lleve al bienestar del departamento de Casanare y obviamente la Orinoquía. En el marco del mes de la herencia africana, la Comisión Legal Afro lidera hasta el 18 de mayo el primer foro internacional de parlamentarios que reúne a congresistas de África, Europa, América Latina y el Caribe. El propósito es intercambiar conocimientos, fortalecer la cooperación internacional y promover estrategias para el desarrollo de estas comunidades de acuerdo a sus realidades y experiencias en áreas como la educación, salud y desarrollo económico. Un foro internacional que nos va a permitir a nosotros esa unificación con nuestros hermanos congresistas de otros países y además poder identificar ese hermanamiento que tenemos y cómo compartimos con ellos esa labor legislativa la cual hemos venido realizando en el Congreso de la República. El presidente de la Cámara de Representantes de Australia, Milton Dick, visitó a su homólogo en Colombia con el propósito de fortalecer las relaciones parlamentarias entre los dos países. El congresista australiano, en compañía de la señora Claresa Surtes, secretaria general de esa corporación, se reunieron con los integrantes del Grupo de Amistad Colombo-Australiano y representantes de la Comisión Segunda de la Cámara. El encuentro con una delegación de diputados y senadores de tan alto nivel ha logrado que se lleve a cabo el diálogo y la discusión para asegurar que los temas que son importantes para Colombia y Australia se fortalezcan, se destaquen y podamos ver que una alianza verdadera siga creciendo y prosperando. Temas como la educación, comercio, inversiones, cambio climático, transición energética y migración estuvieron en la agenda discutida. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos es la política migratoria australiana, que en el 2023
estuvo haciendo algunas restricciones. La solicitud que hemos hecho al secretario general de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano ha sido ampliar las posibilidades para los colombianos en términos de regularización y en términos de trabajo. Los integrantes de la Comisión Segunda mostraron su complacencia en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación con el continente australiano. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Debido a la fuerte presencia de diferentes grupos armados en el departamento de Arauca y sumado a las denuncias que ha venido presentando sobre presuntos casos de corrupción en contratos firmados por parte de la ONG en el territorio, la representante Lina María Garrido teme por su seguridad y la de su familia. Ya mi partido Cambio Radical ha sido amenazado por el ELN y hemos hecho diversas denuncias en la malversación de los recursos de inversión que hoy tienen en un gran escándalo al Gobierno Nacional con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en convenios que hizo Olmedo con organizaciones sociales en mi departamento y por supuesto la oleada de violencia en la que hemos rechazado categóricamente. Jóvenes de más de 30 instituciones educativas de diferentes regiones del país asistieron a la 38ª versión del evento llamado Jóvenes en Congreso, que permite que discutan 4 proyectos de ley que están en curso y vivan la experiencia de ser congresistas. Desde el día 1 he estado pendiente de estudiar, de prepararme, de mis argumentos y de la disposición para estar aquí. Logremos que con los jóvenes podamos construir esas escuelas de liderazgo importante. Necesitamos renovación en la política pública nacional y necesitamos que los jóvenes no solamente se queden en el espacio del futuro, sino más bien también del presente. Esos resultados se los vamos a enviar a los ponentes y autores reales de las iniciativas que van a discutir para que ellos tomen como referencia qué piensa la juventud colombiana. Se buscará crear una política de Estado para la ampliación de servicios públicos para todo el sector rural del país. La iniciativa también contempla brindar beneficios que incentiven que los jóvenes no abandonen el campo. Los campesinos requieren inversión en materia de salud, por ejemplo, que tengan acceso a salud de calidad, a educación de calidad, a mejorar esas escuelitas allá en la ruralidad que están cayéndose por falta de inversión del Estado. Y necesitamos avanzar en inversiones articuladas. Y el profe, como se le conoce al representante por el Valle del Cauca, Hernando González, es el invitado de Pacífico Cabrera y Colombianita, quienes por supuesto conversaron acerca del Día del Maestro y sobre la siniestralidad vial en el país. ¿Qué mensaje tiene usted desde este escenario para los maestros del país? Quiero enviarles mi gratitud, mi reconocimiento y mi respeto por todo el trabajo que hacen por los jóvenes y la niñez colombiana. A través de ustedes salvamos vidas, generamos progreso, mermamos la violencia y sobre todo sacamos a este país de la pobreza, del atraso y sobre todo la violencia. Pero lo mejor, le arrebatamos los jóvenes a los violentos del país. Hay un tema que usted también trabaja y que es el vial, proteger vidas. Este país está en el top 5 de los países donde hay mayor posibilidad de que uno cuando salga a la calle muera en un siniestro vial. Eso es inaudito. ¿Me le puede dar de comer a Colombianita, doctor? Sí, claro. Bueno, profe Hernando González, no nos vaya a dejar como tiene ahorita Colombianita con todas esas iniciativas, porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea con usted, Colombia. Y así hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes. A ustedes muchas gracias por su amable sintonía y los invitamos como siempre a seguir nuestros canales digitales, Carmen. Así es, Edu, y los esperamos en nuestra próxima emisión con toda la información de la jornada especial legislativa que se cumple en la Cámara con el objetivo de trabajar en proyectos que beneficiarán a los jóvenes del país. Hasta entonces.